Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio veraniego. Hoy estoy con David y Raúl y el objetivo del episodio de hoy es hablar y hacer un poco de resumen del Summit que hicimos en Sabadell, en el centro de Raúl, que fue espectacular. Y también vamos a comentar ponencia a ponencia, pues algunos de los temas que hemos podido aplicar, que nos han gustado más, etcétera. Así que nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo está Raúl? Hola Jordi, David, pues muy bien, la verdad, ya muy liados. Para mí verano es una época bastante exigente porque se me mezcla que nosotros no cerramos y entonces las vacaciones se van turnando con los compañeros, así que tenemos más trabajo de lo normal y luego también hacemos el campus de verano para los niños, así que es un poquito más liado de sesiones, pero por lo demás todo bien. Y David, ¿qué Bueno, chicos, tal? que bien, yo bajando un poquito el ritmo, pero en lo que es el trabajo, pues sigo bastante a tope con ello. Como os comentaba antes de empezar la grabación, nosotros en este caso, al ser un servicio online, pues no hacemos como pausas, ¿no? En estos meses de verano y seguimos funcionando de igual manera. ¿Y tú, Jordi, cómo vas? Yo bien, con ganas de vacaciones, los veranos siempre son un poco movidos, preparando ya el septiembre y octubre a nivel de negocio y aparte con la boda de por medio, pues lo tengo que dejar todo súper delegado, todo súper organizado y nada, pero bueno, por lo demás muy bien, la verdad. Genial, pues nada, la verdad es que hace unas semanitas que terminamos el Summit, ya ni me acuerdo, fue, fue unos meses exigentes también, pero la verdad es que yo estoy muy contento, creo que yo me lo pasé muy bien durante el fin de semana, creo que la gente se lo pasó muy bien, fue la experiencia que yo me imaginaba y no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué sensación tuvisteis durante el fin de semana? Jordi, Yo, yo- dale. yo por mi parte creo que el factor humano fue bastante interesante y muy potente. La mayoría de gente con la que hablaba, ¿no? Pues las diferencias de hacer formaciones o encuentros online con presenciales, que no hay nada, no hay color en ese sentido. Conectas mucho más con lo que se está diciendo, pero luego también fomentas pues, muchos vínculos con otros profesionales que te aportan muchísimo. Y al final es que es como un fin de que te lo pasas muy bien. O sea, la verdad es que es como unas mini vacaciones, entre comillas, para fricar un poco con todo esto. Los ponentes a mí, todos, o sea, de todos saqué cosas, de todos pude aplicar cosas y creo que esto también fue lo más destacable, que es todo súper aplicable. Sí, yo en este caso, como bien dices, Jordi, yo con lo que me quedo es sobre todo la parte de conexión con las personas. Creo que se vio un ambiente súper sano. Eh, la verdad que el poder ver amigos, el conocer a gente a lo mejor que nos sigue en redes o que les seguimos nosotros, ¿no? Y compartir ese momento con ellos, pues fue muy guay. Y creo que lo potenció mucho fue el tema del social que hicimos al final del día, ¿no? Esa cena en ese sitio que reservamos y que estuvo súper bien. Y luego a nivel de ponencias, creo que en este caso, Raúl, pues cogiste ponentes muy diversos, pero que aportaron pues esa parte de negocio, también un poco el tema de lesiones, ¿no? O según qué perfil en concreto para, en este caso como Laura, ¿no? Que fue el adulto mayor. Y luego el tema de la comunicación, que ahora comentaremos y haremos un repaso de ello, pero bueno, creo que se tocaron dinámicas y propuestas muy interesantes. Sí, me quedo mucho con las palabras que ha dicho Jordi porque es un poco en lo que creo que queremos conseguir, que es cuando nosotros vamos a Boston, para nosotros es como unas vacaciones, ¿no? Y la excusa es que hay un seminario y vamos a aprender cosas, pero la parte también de estar un fin de semana rodeado de compañeros es como el motivante, ¿no? Y aunque sí, de fondo es un seminario para aprender, pero también está la parte esa social y de pasarlo bien y disfrutar y de friquear, y que es un poco la parte de experiencia, ¿no? Que queríamos dar y yo creo que se consiguió y seguramente pues se va a repetir. Así que muy contento. Y nada, también para comentar un poquito, al final nosotros al final de la experiencia pedimos feedback y hemos tenido algunos feedbacks. Ha habido muchos positivos, no voy a entrar en los positivos porque al final es fácil, ¿no? Recalcar lo positivo, pero como cosas negativas que siempre hay, que al final no te enteras si no te lo dicen, pues hay detalles, pero es difícil sacar conclusiones. Yo los lanzo por ahí, por ejemplo. Claro, decíamos,
yo ya quisimos que sea un formato variado, ¿no? Que haya ponentes de todo tipo. Pues hay gente que reclama más ponencias de gestión y hay gente que reclama más Ujú. ponencias de entrenamiento. Claro, al final es difícil, porque la idea no era hacer un evento especializado en un tema, sino más bien un poco más variado. Y ya nos pasa a nosotros que cuando vamos a Boston, pues habrá ponencias que ahora mismo nos toquen más de cerca que otras, pero la idea es que si vas a ver 8 ponencias, pues mira, 5 o 6 sean las que más relevantes para mí y dos quizá no sean tan relevantes. Pero por lo menos creo que está guay que sea diverso, no sé, que no sea un monotema. No sé qué opináis vosotros. Sí, Sí, de yo, hecho, con esto que dice Raúl, o sea, el entrenador tiene siempre esa tendencia a querer aprender más de entrenamiento, ¿no? Y llega un punto, yo pienso que cuando ya llevas cierto tiempo en el sector, a nivel de entrenamiento sí que puedes seguir aprendiendo herramientas, pero es cierto que hay otras habilidades, como hemos hablado, comunicación o mejorar esa captación de clientes o fidelizar al cliente, como hablasteis vosotros, a nivel de sistemas en el negocio o en el propio trabajo en el que tú estés, que como podía ser mi caso antes, ¿no? En un centro presencial, creo que aprender de todas esas habilidades también es importante para potenciarte como persona. Más allá de lo que se puede aprender de últimas, ¿no? Última tendencia a nivel de entrenamiento. Entonces, ese 50-50 que hemos buscado a nivel equilibrio, o que también se hace en el centro de Mike, creo que tiene todo el sentido. Sí, No a mí, sé. aunque no se den cuenta, yo creo que aunque tú estés en un momento que estás muy interesado por el entrenamiento, en algún momento te va a venir Mm, bien saber de comunicación y saber de gestión, aunque seas un trabajador, saber cómo otros centros, cómo otros referentes gestionan su mm, equipo, también te puede dar herramientas para hablar con tus responsables de, oye, podríamos hacer esto para ir creciendo como profesional, ¿no? Y al revés también, si esto es un eso es. momento Mm, de gestor, ¿no? Como es nuestro caso quizá ahora, que estamos más focalizados en la parte de gestor, repasar cosas de entrenamiento nos va bien para mejorar nuestro producto. Así que, no sé, yo creo que está bien que sea un combo. mm, bueno, yo es lo que decíais, que hay que coger un poco de todo. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en un momento más avanzado de mi carrera profesional, muy enfocado a la gestión, metiendo pocas o generalmente pocas horas de entrenamiento, el hecho de ir a una formación donde me den cosas prácticas del día a día, de patologías, de entrenamiento y tal, pues también te hace balancearte un mm, poco y no caer en el decir, no, ahora soy empresario y ya está. O sea, eso es una charla que hemos tenido muchas veces con vosotros, ¿no? De que a mí personalmente y a nosotros creo que nos gusta sentirnos entrenadores, estar en el negocio. O sea, trabajamos en el negocio, pero también para el negocio. Y creo que se puede encontrar un equilibrio bastante sano. Y no sé, y a veces también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me pongo a buscar lecturas. Claro, obviamente, pues estoy metiendo mucho contenido o leo muchas cosas de gestión, de liderazgo, etcétera, que es esencial. Pero sí que es cierto que luego echo un poco de menos, ¿no? De mantenerme, si más no, informado. Y que creo que esto, yo es un poco el resumen que hago, de mantenerse al día de las tendencias, porque al final tú como líder de un negocio de entrenamiento, el producto final es el entrenamiento. Y quizá pues hay cosas que dices, ostras, esto es muy interesante para aplicar para el tipo de público que tengamos. Ostras, equipo, alguien que se forme en esto, lo aplicamos, etcétera. Por lo tanto, creo que tenemos que tener una visión 360 y estar en un bando y en el otro, creo yo. Ujú. Totalmente. Y luego también la parte esa de experiencia, aquí al final cuando tenemos que decidir, ¿no? qué hacer, hicimos lo de la cena, que creo que funcionó muy bien el sábado, porque al final el sitio estaba genial, estábamos sí. fuera, yo me lo pasé muy bien con todo el mundo y creo que mucha gente hizo muchas relaciones. Luego, para buscar más momentos, que al final es difícil, porque sí que es que al final de todos que éramos, no fuimos todos a la cena, aunque fuimos bastantes, yo me sorprendí, o sea, si al final estábamos aquí inscritos unos 60 personas, a la cena creo que llegamos a las 40 o así, o sea que pocos se lo perdieron. Yo insisto que creo que no se debe, que es la parte más guay y que no se la deberían perder. Pero también, por ejemplo, en la comida sí que es cierto que no hicimos nada porque no sabía bien cómo gestionarlo, ¿no? Porque eh, no sabía si podíamos traer comida aquí al centro, sería muy engorroso o muy guarro, en el sentido de que si la gente come y me ensucia el suelo y demás, y yo en ese momento no tengo servicio de limpieza el fin de semana y está todo sucio y el lunes abro, no sé qué, es como lo veía muy lío. Y sentarnos en una mesa
tanta gente cerca del centro era difícil encontrarlo, también, no sé, era como os pasó un poco a vosotros, Jordi, que casi llegáis tarde porque al final difícil concretar que sean súper rigurosos con el timing, ¿no? Pero bueno, le daremos una vuelta de cada año que viene a ver si para comer se podría hacer algo que invite a que estemos todos juntos. No sé, ¿qué opináis de esto? Bueno, al final, Raúl, lo que hemos dicho muchas veces, que es el primer evento y creo que es muy positivo que podamos ver dónde hay los márgenes de mejora y que todo sea esto, ¿no? Decir, hostia, vamos a comer aquí y allá, porque el general ha sido muy, muy bueno. Y no sé, quizá, pues yo qué sé, nos tenemos que poner a cocinar el día antes, no sé, pero seguro que se puede encontrar alguna forma y de buscar esto, ¿no? Al final cada uno tiene como sus grupitos y creo que es interesante esa parte, ¿no? La parte social y la parte, o sea, eso, la parte social de comidas y tal, que es el momento de interactuar, porque al final siempre Ujú. tendemos a ir con los que conocemos y tal, eso no, es normal, es normal. Mm. Bueno, por Sí, sería una suerte, opción de pedir pokés o alguna cosa así, o sí, pizzas o lo hemos algo, hecho algo alguna rápido, vez. no sé. Sí. Ujú. Le daremos una vuelta. Y lo que dices de juntarlos, creo que ya entrando un poco en tema, el ponente sorpresa era Denis, que es un amigo nuestro, que tiene una dinámica de comunicación. Y yo creo que estuvo guay porque eso obligó a la gente. No todo el Ujú. mundo me hizo caso, ¿no? Por la idea de que se juntaran con gente que no conocen, pero vieron dinámicas de comunicación que generan pues risas y hace que rompamos un poco el hielo, que además lo hicimos justo después de comer, que creo que fue un acierto, y estuvo muy guay por la parte de juntar a gente y obligarles a hablar, que quizá cuando estás sentado, lo que hablamos, estás en las ponencias, luego descansas un momento porque quizá no te atreves a hablar con nadie, o vas a comer por tu cuenta, y Mm. ahí te obligas a conocer a gente de cara a por la noche poder tener ya alguien con quien hablar. Y yo creo que se generaron buenos vínculos y buenas relaciones en esa dinámica, aparte de entender o darle importancia a la comunicación. Sí, a la larga también, imagínate, ¿no? Pues hacer alguna cosa más práctica incluso, ¿no? Decir, va, Mm, pues vamos a probar cómo se hace, ¿no? En el centro de Mike, algunas cosas mucho más prácticas y eso fomenta bastante el conocer a otras personas, etcétera. mm. Sí. Ahora hay que pensar también a quién podemos traer de fuera el año que viene. Ya podemos ir Eh, pensando. sí, bueno, a mí yo creo que podría estar bien y también con la parte práctica, Jess Stallman también podría ser interesante para hacer alguna dinámica práctica. Ya hablaremos con ella a ver si se animaría a venir. Que vaya mejorando el inglés también. ¿El qué? ¿Qué? Que digo que para los que vengan el año que viene, que Ah, vayan sí. mejorando su inglés Sí. para poderla entender. Ah, mira, ahora que me dices eso, otra de las quejas que me ha llegado es el tema del inglés, que claro, cuando tú haces una charla en inglés y tienes que traducirla simultáneamente, es más difícil de seguir, obviamente, que las que son directamente en Mm, castellano, y aparte también da menos margen al ponente a improvisar o a sacar más ideas, porque va un poco más por faena, por mm. frases, para que se pueda traducir bien y tal. Y se pierde un poco, quizá la gente que no tenga ni idea de inglés pierde un poco eh, esa charla. Aunque es curioso porque hay gente que reclama eso, pero a la vez mucha gente resaltaba las ponencias de Kevin y de Vini como que les gustaron muchísimo, ¿no? Entonces, claro, supongo que depende mucho del nivel de inglés que tengas y demás. Aunque yo hice lo mejor que pude la traducción simultánea. No sé, O sea, estamos en yo, la época de la inteligencia artificial. Yo qué sé, pues a la larga quizá podemos tener una pantalla que simultáneamente nos vaya traduciendo. Yo qué sé, es que no, como subtítulos, ¿no? Porque A al ver, final entiendo esto que vas un poco más pausado y tal. mm, habrá que verlo. Bueno, yo desde aquí te tengo que felicitar, Raúl. La verdad que como traductor, un 10 lo joder. hiciste muy bien. Yo se lo comenté a Jordi en su momento. A mí se me hacía como raro el hecho de la traducción. O sea, para mí era más cómodo incluso que hubiera hecho la charla normal en inglés y ya está, ¿no? Pero claro, entiendo que hay personas pues, que no tengan cierto nivel para poderles entender. Entonces, a partir de ahí, pues hay que buscar ideas o ver qué hacerlo para futuro, ¿no? Sí, no sé si de aquí al año que viene habrá algún sistema que no sea excesivamente caro que nos pueda traducir simultáneamente o no sé, ya veremos a ver. Sí, y luego lo hemos comentado en algún que otro podcast, que la barrera de entrada a este tipo de experiencias, que suele ser pues, el tema del idioma muchas veces, ¿no? Como lo de ir a Boston o al Summit y demás, yo animo a la gente, como igual que hemos hecho nosotros, a romper esa barrera.
Ujú. Y también es una manera de crecer personalmente, de mejorar el idioma, de poder estar en esa zona que no es tanto de confort, ¿no? Que es a lo que tendemos siempre, pues esa comodidad. Y creo que también tiene muchos beneficios. Ujú. Vale, pues si os parece entramos un poco en materia. Me gustaría que vayamos repasando un poco las salas que hubieron y un poquito qué sacasteis o qué más, qué os quedasteis de lo más importante. Si queréis comentar la mía, yo no la voy a comentar porque es la mía, pero si hubo algo, yo hablé del tema de experiencia dentro del centro y todo lo que hacemos. Sobre todo quise enfocarla en explicar pues qué principios rigen, ¿no? La influencia de las personas a que tomen, o sea, a que se queden, a que te recomienden y demás. Luego, también que si creemos que esto tiene importancia hay que sistematizarlo. Y por último, un poco expliqué las prácticas que hacíamos aquí, pues para fomentar esa parte de comunidad, de recompensar a la gente que es fiel a nosotros, etcétera, etcétera. Yo por mi parte, si podemos comentar la tuya y así vamos un poco por orden de ponencias. Yo creo que lo más destacable de tu ponencia, a mí personalmente, es la importancia de sistematizar todo en nuestros centros, no solo el tema del entrenamiento, que eso lo tenemos ya muy inculcado y como es más sencillo, pero me gustó pues, la organización interna que tienes, delegando las tareas y llevando un control de todo lo que pasa en esa experiencia, ¿no? De comunidad, damos este detalle, nos haces una reseña a los 3 meses, etcétera, etcétera. Y al final, yo personalmente ya estamos aplicando esto, o sea, desde la semana después ya se envía un mensaje automático eh, por WhatsApp a los clientes que llevan 3 meses y bueno, es coger, robar ideas, ¿no? Que eso Boyle siempre lo dice, de robar las buenas ideas y a mí me sirvió muchísimo y de hecho con Sonia, que es la responsable de comunidad en el centro, ya lo hablé con Raúl, ¿no? Pero de decir, va, pues hacemos un poco de reunión para ver pues qué podemos coger a nivel de organización interna para mejorarlo, porque yo creo que es un punto de mejora en el centro. Nosotros en CEI tenemos una buena comunidad, pero creo que se puede sistematizar mucho más y delegar mejor. Y a mí me agradó muchísimo y creo que fue un muy buen inicio del Summit. Yo, en mi caso, me gustó mucho, sobre todo, bueno, no sé si querías hacer algún aporte de lo que decía Jordi, Raúl. No, no, que sí, que al final lo de las tareas para mí ha sido fundamental. El usar un gesto de tareas para poder delegar y llegar a todo sin tener que estar pendiente, ¿no? Oye, hemos entregado esta toalla a este cliente, oye, hemos dado este regalo, tal, tal. Al final, para no estar encima, pues un sistema que te permita, pues, que la gente no se olvide de estas cosas, que al final en el día a día es muy fácil que se nos olvide, ¿no? Y Ujú, organizar un poquito más el equipo. Yo creo que está guay y que tiene sentido. ujú, Ujú. Total. Pues como decía, lo que me gustó sobre todo era la transparencia con lo que compartiste todo. O sea, no te dejaste nada. De hecho, es lo que dijiste al principio de la ponencia. Yo voy a explicar cómo lo he hecho y voy a ser súper transparente con ello, que eso también, eso en parte me gustó. Y luego, ¿qué cositas has ido creando con el tiempo para hacer que el cliente no sea un cliente y sea ese cliente especial? Ujú, Que no se sienta como uno más en el centro, sino que realmente tenga como ese valor elevado de, oye, pues yo cada vez que vengo a HMA, que me siento como en casa, porque hacen esta acción conmigo, por ejemplo, el tema de los regalos, o ya no solo felicitar al cliente por su cumpleaños, sino tener ese pequeño detalle que puede ser en relación a la vida del cliente, pues si le gusta el pádel, pues le voy a regalar esto. O si le gusta no sé qué de las películas, pues tal, ¿no? Creo que esas cositas pues marcan la diferencia. Y luego también, como decía Jordi, el tema del tener la sana, en tu caso, ese gestor de tareas para poder saber cuándo toca hacer una tarea, o sea, si hay que repetirla de aquí a un tiempo y que el equipo también esté informado de ello. O sea, ujú. muy bien. Muchas gracias por el feedback. Pues nada, la siguiente fue la de Kevin. Sí, ¿no? Fue la de Kevin, que habló del tema Sí. cardiovascular, que nosotros ya la habíamos vivido, porque la dio hace 2 años en el seminar. Creo que ha cambiado algunas cosas, porque ha tocado tanto población general como población como atletas. Y a mí,
ya me pasó cuando lo escuchamos de, ostras, tenemos que darle más importancia a la parte cardiovascular, ¿no? Tenemos que contabilizar mejor el punto en el que están nuestros clientes, tenemos que insistirles en eso. Y ya hicimos cambios, y tú, Jordi, sé que también, ¿no? Empezar a medir más la capacidad aeróbica la velocidad máxima aeróbica con nuestros clientes para programar exactamente los intervalos, que eso ya se insistió. Y me volvió a dejar como con más ganas de buscar maneras de activar a la gente fuera del centro, ¿no? Porque comentábamos que al final, o mi conclusión que me quedé más, que me impactó más de la charla es, 2 días a la semana no es suficiente, y eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero decir, ¿cómo conseguimos que ese cliente que viene 2 días a hacer fuerza, que está muy bien, los días que no venga, me vaya a dar un paseo, me vaya a coger la bici, se vaya a correr un poco, vaya a nadar un poco? ¿Cómo intentamos conseguir eso? Y luego también, pues otras medidas que podemos coger como saludables de cuando hago el test de la bici, pues cuando termine vamos a medir en un minuto cuánto es capaz de bajar las pulsaciones. Voy a pedirle al cliente que me mande las pulsaciones en reposo cuando se levante para ver en qué punto está. Y en función del punto en el que esté, le puedo dar unas recomendaciones para que empiece a mejorar su salud. Es complicado en el formato grupos, quizá individual es más fácil, pero sí que sigue reforzando la parte de que no es suficiente en que los clientes vengan a entrenar un par de días, sino que tenemos que intentar realmente abarcarlo todo y que cuando venir aquí tenga un efecto 360 también sobre el cliente a nivel de salud física, por lo menos. Yo aquí tenía apuntado como dos vertientes de esta charla. La primera, o sea, en general es como, de algún modo, en el centro, concienciar más a la gente de la importancia de lo que pasa fuera del gimnasio. Creo que el punto número uno y más sencillo, y eso en el centro de Mike lo tienen muy instaurado, ¿no? Pues poner a veces carteles, información interesante en relación a la importancia de hacer, pues yo qué sé, pues los pasos diarios, intentar tener un día mínimo de una actividad de larga duración, etcétera. Y yo qué sé, en los vestuarios, en zonas que no te esperas, hostia, hay un cartel, o sea, que sé, estás meando ahí y estás leyendo alguna cosa, pues parece una tontería, pero bueno, vas como introduciendo pequeños inputs en el cerebro de las personas. Y luego una cosa que yo este mes he tenido una reunión y que me gustaría, todo cuesta bastante hacerlo, pero me gustaría implementarlo de caras al 2027, es el tema de los pulsómetros, ¿no? Para eso que decía Raúl, que a veces no, a mí o sea, vale muy bien, vienes a entrenar, hacemos la parte cardiovascular, esos 5 6 7 8 minutos como máximo en la aeróbica, que en nuestro caso, pero luego no sabemos lo que pasa y buscar algún modo de dar valor y crear comunidad, etcétera. Yo he encontrado con Myson, que es lo mismo que están utilizando en el centro de Mike, que lo que hace, o sea, si tienes un dispositivo de estos, vas acumulando MEPs, es decir, cada vez que haces trabajo cardiovascular o entrenas o cualquier actividad que te suba las pulsaciones, por así decirlo, pues vas sumando como unos puntos, ¿no? Sumas más si estás en la zona amarilla y roja, evidentemente siempre relativo a cada uno, es decir, yo no puedo estar en la zona roja pues, de David porque seguramente yo qué sé, o sea, es muy distinto, pero me gustó esto porque es una manera que se puede, o sea, tú puedes obtener esta información, se puede crear como una pequeña comunidad a través de esta aplicación y evidentemente pues podemos fomentar, yo qué sé, pues con premios. A final de mes la persona ha acumulado más MEPS afuera del gimnasio. Hay cosas chulas, ¿no? Y dentro de las sesiones, pues de algún modo, pues tener un par de pantallas en el centro donde los clientes se puedan ir viendo cómo van a nivel de esfuerzo, pero hacerlo sencillo. O sea, al final no quiero convertir esto en que sea un jaleo para nosotros. Como dice Mike, que lo leí en un foro, al final a ellos les va muy bien a veces para que las personas se calmen un poco, porque hay gente que va súper sobrepasada en los entrenamientos y van de un sitio al otro, en el airbike se revientan y es un modo, bueno, que das valor a esa parte de acondicionamiento, puedes crear comunidad, le das importancia. Bueno, no sé, ya cuando lo implemente creo que lo podré explicar un poco mejor, pero creo que es una de las cosas como más guays que saqué de la charla, ¿no? De eso, de buscar modos de aplicarlo. La parte esta que comentas de comunidad, que yo también hace tiempo que le doy vueltas al tema de poner los pulsómetros, pero el tema es buscar una manera que no sea muy cara, ¿no? Pero sí que Ujú. está ahí Claro. pendiente. Eh,
Pero ahora que lo has dicho, por ejemplo, este mes justamente en el sorteo que nos hemos puesto, para participar tienes que compartir una actividad fuera del centro. Ujú. Y la dinámica que se ha creado dentro del grupo de sorteos que tenemos es que cada día comparten la gente, mira, he ido a pasear, he ido aquí, o he ido a nadar, o he ido a no sé qué, y está muy guay porque la gente Mm. se motiva y se realmente hacemos ese efecto de llamada, a hacer cosas fuera del centro y demás. Así que yo creo que por ahí van los tiros si queremos conseguir que hagan cosas fuera del centro, aparte de entrenar. Eso es lo que os quería decir yo y aportar también que ya que tenéis esa comunidad de WhatsApp, que supongo que trabajáis por ahí, podéis aprovechar también a crear retos. Pues oye, yo qué sé, mínimo que hagas tus actividades fuera del centro en zona 2 por ejemplo, que esta semana es el reto de los 15.000 pasos. Y habrá gente que llegará, gente que no, pero a lo mejor el de 5.000 pues llega a 10.000 y para esa persona ya va a ser una gran mejora, ¿no? Entonces, Ujú. crear este tipo de eventos así, más informales, puede ser una buena estrategia. Nosotros, de hecho, en la parte online lo hacemos. O sea, tenemos una parte del programa como anual premium más avanzado. Hemos creado un programa que se llama Conquista, aparte de dar la espalda al dolor, que sería el programa normal. Y ahí tenemos clientes que les damos acceso cuando ya están avanzados en su proceso y no están viviendo con dolor y trabajamos esta parte. Ya entramos en otros pilares de salud y también tenemos una comunidad, ponemos retos. Ahora también estábamos trabajando con el tema de alimentación para que la gente pues comiera un poquito mejor, el tema de hidratación, el tema de los pasos. Hemos ido metiendo como varias cosillas. Entonces, es buscar maneras, pero se puede. O sea, Ujú. Muy guay. Siguiente charla fue la de Laura, ¿puede ser? Laura, sí, creo que sí, Laura. Laura, ¿no? Y luego ya fuimos a Sí, comer. no Luego pasa nada. fue, Sí, luego Denis y luego Vini y ya el día sí, siguiente. sí. Pues Laura, la verdad es que me gustó mucho. Hablaba sobre las enfermedades más comunes en adulto mayor. Adulto mayor se refiere creo que lo referenció como más de 60 años, creo que dijo, no, ahora no estoy 100% seguro, Sí, 60, pero 64 creo, o algo así. sí, y nada, pues hablamos un poco de saber diferenciar entre los cuatro tipos de enfermedades que vimos, que fue la artrosis, ¿no? La artritis, Artritis reumatoide, eh, osteoporosis eso es. y bueno, osteopenia iba en relación con Sí, osteoporosis, ahora no me osteopenia acuerdo cuál también, más. sí. Sí, también. Osteopenia sí creo que es el que puso, osteoporosis, la artrosis y sí, la artritis reumatoide. Creo que sí que fueron estas cuatro, ¿no, Jordi? Sí, eran cuatro, eran cuatro. Sí, bueno, pues la verdad es que, a ver, estuvo muy bien, yo aún tengo que repasármela, no he podido repasármela, pero sí que me gustó mucho los protocolos que tiene y la parte también ellos hacen como una serie de test al inicio de funcionalidad, rollo, pues, que tienen bastante evidencia detrás, rollo, ser capaz de levantarse ¿cuántas veces es capaz de levantarse de la silla en 20 segundos? No me acuerdo cómo era, pero algo de este estilo. Y tienes que tener un mínimo de repeticiones. Entonces, nosotros que justamente hemos abierto unos grupos específicos para esta población, Ujú, puede ser guay para hacerlo, ir haciéndolo cada X tiempo, como las Olimpiadas que hacemos nosotros, y poner estas pruebas para que ellos vean cómo están y cómo van avanzando, ¿no? Y que se den cuenta ostras, ¿tengo equilibrio o no tengo equilibrio? Entonces, porque al final lo que ella comentaba es, habían test que eran referenciando al riesgo de caída, entonces si yo tengo una persona que me viene quizá a un ujú, entrenamiento personal para valorar si puede pasar a un grupo de vida activa, pues yo en esa evaluación le puedo hacer estos test y decirle, mira, tienes un riesgo tal de caída, tienes que venir sí o sí 2 días a la semana. O sea, tengo como argumentos para reforzar que tiene que ujú. hacer esto, ¿no? Porque al final es un público difícil, que nunca en la vida han Sí. pisado un gimnasio, no tienen ni idea qué se va a hacer Ujú. allí. Ya es difícil con la gente habitual, pues con la gente mayor todavía más, porque es algo totalmente nuevo. Y creo que nos da bastantes argumentos y está guay para seguir un progreso. Yo a Raúl, a lo que dice, nosotros también en el CEI estamos, bueno, en proceso, creo que faltan cosas por hacer, pero el tema del CEI Vital, que es un poco, ¿no? Grupos para gente mayor y tal, pero lo que me cuesta, y es lo que hablabas, ¿no? De esa valoración, esa previa, claro, nosotros tenemos a gente tenemos una mujer de 78 años dentro de un grupo normal. Y porque a nivel funcional esa persona está súper bien. Ujú. En cambio, tenemos personas de 60 y poco que sí que están en ese grupo
tal, ¿no? Y es como que claro, no quiero entrar en la dinámica de ¿cómo se llama eso? Edatismo, ¿no? O no sé qué nombre tiene, de decir, no, tienes esa edad, pues ya, pues jubilado, estás jodido, ¿no? No, porque al final cada vez pues, hay personas que están en mejor forma, a la vez Sí, también sí. hay el otro extremo, ¿no? Y creo que en nuestro caso, a nivel de cosas prácticas que he sacado es primero que nos tenemos que formar más en las patologías que nos podemos encontrar en la población que tenemos nosotros y ver cómo esas formaciones internas las realizamos dentro, por ejemplo, de reuniones semanales o yo qué sé, encontrar un día al mes para hacer puramente formación de algún tema. Esas son cosas ¿no? que digo, ostras, aquí estamos, podemos mejorar. Y luego esto que decías, que es lo que quería decir un poco, de tener como un filtro pero que sea un poco más objetivo a través pues, de test y o lo que sea, decir, mira, pues por cómo te hemos visto, tranquila, puedes ir a un grupo normal, ¿vale? Ya nos entendemos, o tenemos esa propuesta Ujú. que pues, se enfoca más pues, a esa independencia física, etcétera, etcétera. Y nada, a nivel general me gustó bastante la obra cómo sintetizó pues, las cosas más importantes a tener en cuenta en esas cuatro situaciones, patologías, y que son cosas que nos encontraremos sí o sí en nuestros clientes. Si esos clientes pues, van durando en el centro, pues joder, yo a veces digo, ¿no? Que cuando me jubile, quiero seguir entrando a mis clientes, pero claro, yo pienso que tendrán 90 años algunos, ¿no? Y digo, bueno, pues hay que tener esas herramientas. Así que un 10 por la hora me encantó, me encantó. Sí, la verdad que esta charla estuvo muy bien y dio propuestas visuales muy chulas de ejercicios que hacía con gente mayor. O sea, al final, y nos quedamos hasta sorprendidos algunos de, ahora recuerdo, creo que había una señora de 70 y pico años que hacía como saltos continuos hacia adelante, ¿no? Que nosotros muchas veces no nos arriesgamos a hacer según qué tipo de propuesta o de trabajo, pero claro, ella al final trabaja únicamente con ese público y con su progresión lógica pues se pueden hacer grandísimas cosas. La verdad que Ujú, fue brutal. O sea, a mí me gustó mucho también. ujú, Y luego ya hicimos la de Denis, que es la que hemos comentado antes, que fue sobre todo pues darle importancia a la Mm. comunicación, darnos cuenta de nuestras manías, ya sea pues que usamos mucho el y palabras para rellenar, o mi postura corporal, me muevo mucho, no muevo nada, miro al cielo, miro a los ojos, pues creo que está guay para darse cuenta y hacer dinámicas de grupo para practicarlo. sí, la comunicación, como decía Denis, es el vehículo de nuestro trabajo y creo que es muy importante darle importancia y lo que decías, ¿no? Pues buscar maneras de ser conscientes de Mm. nuestros... Bueno, pues lo que me pasa pues a mí, a vosotros, ¿no? Que yo digo, por ejemplo, mucho, bueno, no sé qué, etcétera, o sea, cosas que no aportan nada, son palabras vacías. Ahora pienso en no hacer nada de esto, ¿no? Así que, Denis, la parte más top para mí es que es totalmente práctico y te saca. Y veías a gente, o sea, yo me uní con un grupo que no conocía, ¿no? Joder, y es complicado, ¿eh? O sea, estar con personas que no Mm. conoces y mostrarte y tal, porque cuando estás ahí, con Denis vino hace un par de años, un año y pico en el CEI, hicimos un poco esa formación a nivel interno y estás ahí, te sale bien y tal, pero han pasado año y medio y dos y ves que sigue repitiendo algunos ejes, algunas cosas y algunos vicios. Y yo diría un poco esto, ¿no? De invertir y poner foco en que tanto para nosotros como en nuestros equipos, buscar una zona para que sean conscientes de estos vicios a la hora de hablar, de gestualizar, de la mirada, del tono, etcétera. Para mí es muy importante. Sí, de hecho, en relación a esto que dices, Jordi, en las formaciones de CFSC le damos mucha importancia al coaching y no deja de ser comunicación. O sea, yo creo que es una habilidad que hay gente que la puede tener de forma innata y lo puede tener como un talento innato, pero la gran mayoría de las personas es algo que tenemos que ir desarrollando con el paso del tiempo y no es fácil. Y el error más común es el tema de las muletillas que hemos comentado, el vale, el ahora hago el no sé qué. ¿No? Y lo comentó Denis en este caso, que es porque nos cuesta hacer silencios, marcar bien esas pausas, ¿no? Mira, quizá mirar a otra parte del público cuando estoy transmitiendo algo. Entonces, son cosas que, por supuesto, se aprenden y se pueden mejorar. Mm. Y es donde la gente más falla en las formaciones. Cuando hacemos el examen, Mm. eh, pues siempre falla mucho en esa parte. Y Ujú. luego ya, al fin, la última del día fue la de Vini, que fue sobre cómo trabajan
con los atletas hoy en día, ¿vale? Y qué diferencias han ido aplicando en función de las formaciones que han ido haciendo. Otra vez, pues refuerza que el sistema de MBSI es permeable, es decir, que todas las formaciones que van haciendo van afectando y van modificando las cosas que se hacen. Y en este caso, pues ahora han empezado a aplicar el concepto de la fuerza por encima de la carga. Es decir, me gustó mucho visualmente, la verdad es que Vini lo resumió muy bien, lo simplificó muy bien de pensar que la fuerza al final siempre es masa por aceleración, ¿no? Entonces, siempre estamos muy fijados en la parte de masa, cuántos kilos estoy moviendo en peso muerto, pero no tanto en la parte de aceleración y la fuerza depende de las dos. Entonces, muchas veces tengo deportistas que pueden ser muy fuertes, o sea, que pueden mover mucha carga, entonces para mí no tiene más sentido que sigan escalando en carga, sino quizá más tiene más sentido escalar en fuerza, es decir, vamos a meter caídas o frenadas que hacen que la aceleración aumente la fuerza con una misma masa y trabajar sobre eso que se va a parecer mucho más a lo que se van a encontrar en el deporte cuando tengan que frenar, reaccionar, caer y demás. Y un poquito cómo lo han ido aplicando y cambiando las fases en la off-season que tenían puestas, adaptarlo un poco a pensar más desde la visión de la fuerza y no tanto desde la visión de la masa, ¿no? No sé qué sacáis vosotros de la charla de Vini. A ver, yo al final, pues a nivel de aplicación, quizá no tanta por el público que tenemos o porque no estamos metiendo grupos de atletas y tal, y soy muy cuidadoso con esto, o sea, hay cosas que sí que me gustan, pero pues bueno, a nivel de aplicación me gusta más. Pero sí que creo que lo que decías, Raúl, que al final pues es un sistema que, como en las formaciones, ¿no? Se van uniendo los hilos, el Ujú. puzzle se va modificando. Me gustó, ¿no? Pues el hecho de que, porque yo de hecho le pedí el programa, que lo estoy haciendo, a dedillo, o sea, me voy a poner como un toro y acabo muy jodido aparte con el calor, tío, o sea, es bastante duro. Pero bueno, estoy probando, ¿no? El tema de la progresión de los pliométricos, el hecho de meter más drop jumps o los saltos desde cajón, que lo integran, ¿no? Dentro de, o sea, puedes saltar un cajón, pero luego caer del cajón. Y bueno, estoy probando un poco las cositas. También el tema de los isométricos. De hecho, quiero probar el tema de las bandas del 0RM y cosas así. Y bueno, me lo he llevado quizá un poco más al campo personal, pero pienso, bueno, estate atento porque es información guay y quizá pues en el CEI, a la que tengamos este año ya un poco una ocupación un poco más heavy pensar en decir, va, pues probamos a hacer algún grupo más de rendimiento de jóvenes y tal. Y esas cosas, pues creo que está bien prestar atención, aunque no sea experto yo en este campo, ¿no? Y nada, y yo de aquí diría esto, pues si algo no lo entiendes y tal, pues aplicarlo, probarlo. Y en mi caso lo que estoy haciendo es eso, estoy probando el programa y la verdad es que es súper chulo, súper chulo. Sí, yo en mi caso Yo de lo aquí aplico no. con los deportistas porque sí tenemos grupos de deportistas, así que me ha ido muy bien para organizar la programación. Claro, yo en este caso que tampoco ahora estoy trabajando con gente de rendimiento y cuando estaba en la parte presencial sí que tenía algún jugador de fútbol o algún atleta, pero eran más niños. Creo que eran propuestas bastante avanzadas para ya pues quizá un deportista mucho más maduro, por así decirlo. Lo que planteo, sobre todo el tema de los drops, ¿no? El tema de esa fuerza máxima con el tema de las bandas y demás. Pero bueno, como decía Jordi, pues son herramientas que si se prueban primero nosotros mismos y luego tiene sentido aplicarlo en algún cliente, pues puede funcionar también. Y ya pues nos fuimos al social y a por el día siguiente que dimos tres charlas más, que fueron, la primera fue la de Iñaki, sobre equipos, que Ujú. al final pues nosotros ya, tanto Jordi como yo, pues estamos hemos estado en su programa y hemos escuchado un poquito cómo ellos trabajan y es una pasada el nivel Mm. organizativo que tienen en una empresa que es relativamente pequeña, ¿no? En comparación a otras empresas que son gigantes y no tienen, no tienen nada que ver con la organización que tienen en Sport App a nivel de organizar tareas y gestionar el plan de carrera y todo lo que hacen dentro del centro, de los centros con su equipo. Que algo muy importante, igual que yo dije o yo hablé de la importancia de la comunidad dentro de los clientes, sí que es cierto que no hay que olvidar esa comunidad dentro del equipo, porque es súper importante poder Mm. confiar en ellos y también trabajar la cultura dentro del equipo, que creo que ellos lo hacen muy bien y nos dio muchas herramientas chulas y que también es algo en lo que
personalmente yo es donde me estoy focalizando a nivel formativo, toda esta parte de lideraje y pensar cómo mantenerlos motivados y confiando en el proyecto a largo plazo. Sí, cuando hablaba Iñaki, ¿no? Pues yo estaba mirando las caras, ¿no? Porque de los asistentes, porque al final cuando, o sea, sé que había muchas personas ahí, pues que tienen formatos de equipos, pues que quizá no están empresarial, ¿no? Pues con autónomos, otros modelos que son totalmente respetables y cada uno tiene su momento, ¿no? Pero Iñaki no, pues soltaba algunas cosas y veía algunas caras y decir, hostia, esto hay que cambiarlo y tal, ¿no? Y creo que a mí o sea, a mí y a muchos removió muchas cosas, ¿no? Te das cuenta de lo difícil que es liderar, de lo, de las, de la importancia de sistematizar y tener Mm. profesionalizar tu centro, de tener un control de esos, del equipo. O sea, es muy difícil. Yo creo que es la parte más difícil de tener un centro, de llevar a las personas, de gestionar los egos. Es muy complicado. Así que creo que fue una charla que removió bastante y como dice Raúl, pues mi enhorabuena por cómo están llevando todo, porque creo que son un ejemplo. Y algo muy importante es que al final, aunque seas un centro pequeño, tengas nada, un trabajador o estés tú solo, siempre puedes pensarlo a lo grande y hacer las cosas como hacen los Mm. grandes, ¿no? Como lo que decimos siempre, ¿no? De piensa como si quisieras franquiciar tu negocio, aunque estés solo, aunque tengas 5 putos clientes. Es decir, hay que pensar así y eso es lo más importante que he sacado siempre que he escuchado a Iñaki o a Carlos. Sí, de hecho, con esto que decís, es que tiene todo el sentido del mundo hacerlo así, porque si no, luego está el típico CEO o líder, como se le quiera llamar, o jefe, ¿no? Que está todo el día apagando fuegos. Y el problema no es el fuego en sí que va apareciendo, sino es por qué se ha llegado ahí, ¿no? Porque no hemos creado el sistema para podernos proteger ante esta situación. Entonces, vosotros creo que ya desde hace mucho tiempo y gracias a los mentores y gente que os está ayudando con ello, estáis sistematizando puntos muy importantes del negocio. Eso os da paz mental y también os permite tomar mejores decisiones para ir avanzando a largo plazo hacia donde queréis. Ya sea más facturación, más clientes, el poder implementar cualquier cosa o un programa nuevo dentro del centro, lo que sea, ¿no? Entonces, yo Mm. creo que eso es un punto clave. Pues sí. Y la siguiente es la de Jordi. ¿Qué Sí, tal? va, ya podéis rajar. ¿Cómo, De cómo la vos. viste? ¿Cómo la viste tú, David? Muy bien, la verdad que, bueno, de nuevo, también agradecerle la transparencia, ¿no? Que eso se agradece, no hizo nada como ahí súper mega marketingiano, ¿no? O para vender cualquier cosa o de una ponencia mega teórica. Yo creo que explicó como el ABC del CEI, le salió como súper natural, como él explica las cosas siempre. Y bueno, creo que explicaste pues un poco lo que haces, ¿no? No te complicaste tampoco en gran cosa, ¿no? Pues algunos sistemas de lo que haces en el centro, propuestas también que vais haciendo más con el tema de ejercicios, que no te hace tanto en detalle en esa parte, ¿no? Pero sobre todo, pues el cómo cuidar al cliente, que es algo que también tocó Raúl y destacamos de un negocio, ¿no? Ujú. Vale, al final yo creo que fue es decir, un ejemplo real de cómo se aplica toda la Mm. metodología de CFSC a un centro gran, bueno, a dos centros grandes y cuidando mucho la experiencia del cliente que se sienta, como bien decía el título, pues como un entrenamiento personal. Y la parte de que al Mm. final cuando lo escuchas dices, ah, vale, sí tiene sentido, pero lo guay es verlo directamente, exactamente cómo se hace, ¿no? Que es ver ejemplos reales y no simplemente la teoría de cómo debería hacerse, sino yo lo hago exactamente así, con estas fichas, con este proceso, con este tipo de progresiones, regresiones, lo pongo así en la sesión, Mm. mis entrenadores lo hacen así, bla, 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 y pues poder robar, ¿no? Como, o copiar como lo hacen los demás. Bueno, yo al final he tenido el objetivo de ser un poco disco rayado. Eso también, siempre Mike lo dice, ¿no? Tiene una diapositiva en las reuniones que es broken record, ¿no? Como un disco rayado y repetir las cosas básicas, ¿no? Siempre hay que mantener que las cosas importantes sigan siendo las más importantes y era un poco el objetivo. Y luego hacerlo, pues, totalmente transparente, como decías, David, es lo que hago, no hago virguerías, hay cosas que quizá desde fuera puedas pensarnos que Jordi tiene un despacho con 3 pantallas y voy viendo lo que pasa con un gato aquí acariciándolo, ¿no? Al final, la realidad es la que es. Hay cosas que no son espectaculares y hay cosas que requieren trabajo día a día, esfuerzo, pero siempre con el sentido de estar atento, de decir, vale, esto
lo puedo hacer mejor o lo puedo probar, etcétera, porque al final enseño cosas como fichas básicas y decía, no, es que yo esto lo hacemos a mano y cuando acaba el mes, pues traspasamos la información al entreno que toca. Por lo tanto, 12 veces al año hay que hacer esto. Ostras, ¿no es lo mejor? Quizá no, pero es lo que nos funciona y creo que el valor seguramente de lo que expliqué, creo y espero que sea esto, esta total transparencia, que repito lo que decía Raúl, ¿no? Que a veces vemos charlas, programas o historias que es, vale, muy bien, me ha explicado una teoría súper guay, la idea, el concepto con una frase súper chula, vale, pero ¿cómo avanzo? O sea, yo quiero, vale, ¿cómo lo hago, no? Y creo que eso tiene mucho valor. Así que nada. Y terminamos con la de... Ah, no, perdón, Raúl. No, la de Rubén, sí, sí, estamos con la de Rubén, que fue sobre readaptación. eh, que lo mismo de antes, al final, por ejemplo, en mi caso, nosotros que estamos entrando más en ese tema, porque como que los grupos ya los tenemos casi, no podemos crecer mucho más en grupos, pero sí podemos crecer en readaptación de lesiones y demás, y a mí Ujú. me sirvió también pues para ver un poquito cómo piensa Rubén, qué progresiones hace, al final es una persona muy, bueno, que le encanta su trabajo, él es 100% readaptador, preparador físico, le dedica muchísimas horas, se forma constantemente en ello y es una cabeza pensante de ver progresiones, regresiones, adaptar, inventarse ejercicios y buscar esos estímulos. Y la verdad, pues siempre sacas ideas de cómo trabajar. Sí, Rubén también me gustó mucho la parte también de empatía, comunicación ¿no? con Mm. atletas que le llegan, que están frustrados, etcétera, y cómo atacar a nivel de empezar, ¿no? Comentó cosas de, ostras, que yo no me ciño por repeticiones, o sea, voy viendo, ¿no? Creo que tiene mucho arte a nivel de coaching, Rubén, es una pasada, y me gusta mucho su trabajo, porque al final yo que no tengo demasiada idea a nivel de este tipo de rehabilitación o cómo lo enfoca, hostia, pues me gustó mucho, ¿no? Seguramente más por las formas, por el cuidado de las cosas y por sus razonamientos, o sea, me parecieron increíbles. Así que la verdad es que es un crack ya con todo, ¿no? Porque aparte también te hace buen café, te hace pizzas, o sea, es un crack y desde aquí pues también que la enhorabuena porque está haciendo un muy buen trabajo. Sí, la verdad que fue una charla distinta, el toque que le dio. Y lo que decís, ¿no? Tiene ese toque diferente de probar, de gamificar, ¿no? De constantemente estar viendo a ver cómo puede hacer las cosas con ese estilo, ¿no? Algo diferente. Y luego lo que destacaba es el tema de la empatía, construir confianza con el atleta, ¿no? Trabajar sobre esos miedos que puedan tener, esa frustración, depende qué etapa, ¿no? De esa recuperación con el ligamento cruzado anterior, que es lo que él está más especializado en este caso. Ese punto también estuvo muy bien. Y nada, pues todas estas charlas las colgaremos. Ya justo hoy me están enviando Vladis las grabaciones y en cuanto tenga un momento de pausa, pues las intentaré subir a la plataforma para que las tengáis todos los asistentes y los que no, pues las podáis adquirir, que creo que tienen mucho valor. Así que nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Gracias. Chao.